El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Bueno, hoy encontramos en este trocito del Evangelio como un extracto muy puro de lo que es la buena noticia. Ustedes saben que el Evangelio es buena noticia. Si en el Evangelio nosotros encontramos cargas o encontramos pesos para la vida, quiere decir que no es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, pero una de las demostraciones más puras de lo que es la buena noticia de Jesús es este extracto, este sumo de la palabra de Dios que estamos encontrando aquí hoy. Y bueno, lo primero que el Evangelio nos comparte hoy es algo muy importante. Es una oración que Jesús está haciendo y que dice algo muy particular y enseguida nos enmarca lo que verdaderamente es la esencia de los que reciben la buena noticia. Yo creo que muchos de nosotros tienen ya asegurada buenas noticias, ¿no? ¿Cuánto tienen ahorrado, por ejemplo? Eso es una buena noticia, ¿no? Tienen una casa, tienen algo, tienen un buen sueldo, tienen unos buenos ingresos. ¿Eso es una buena noticia o no? Claro, es una buena noticia. Pero pues no tiene que ver un poco con la buena noticia del Evangelio, ¿no? Entonces normalmente nosotros cuando nos ponemos ante la buena noticia de Jesús, pues digamos que si tenemos ya buenas noticias en la cuenta o donde vivimos, pues las demás buenas noticias no son tan interesantes, ¿sí? Bueno, por lo menos a mí me pasa eso, ¿vale? Entonces, no sé usted, yo sé que ustedes siempre, cualquier cosa de las que yo digo que son así terribles, ustedes como que, y yo digo, menos mal yo tengo una comunidad muy santa y yo voy en camino gracias a ustedes, ¿sí? Entonces, Jesús arranca la oración diciendo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños, a los sencillos. Es decir, los que se creen más y los que ya tienen aseguradas buenas noticias, pues les va a quedar muy difícil entender la sencillez, la bondad y la misericordia de la buena noticia de Jesús. Entonces Jesús dice, pues, Señor, yo sé que lo que yo voy a decir o lo que yo voy a enseñar a muchos no les va a gustar, pero hay unas personas, de manera muy especial, lo que yo les voy a predicar les va a hacer mucho bien y me lo van a recibir con todo el corazón, como la verdadera buena noticia que yo quiero presentar, que tú me enviaste a predicar. Y por eso uno dice a veces, pero es que no me entra la palabra, como que la estudio, bueno, la entendí, pero no la sentí. Y uno a veces empieza a interiorizar y de pronto se asusta y uno sigue mejor buscando a Dios
afuera. Porque obviamente si lo empieza a sentir dentro, lo más probable es que uno empiece a desprenderse. Lo más probable. Entonces, las buenas noticias de Dios traen una seguridad y traen una sencillez a la vida de nosotros, es casi inexplicable. Por eso es importante que cada vez más nosotros podamos despojarnos más de los títulos, de los honores, de los reconocimientos, de las adulaciones. Yo creo que eso es importante, eso no nos lo vamos a llevar cuando nosotros muramos. De pronto una buena condecoración, pero ahí todo quedó. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros empezamos a desbaratar las seguridades externas, o por lo menos a no depender de ellas, porque se vale tenerlas, ahí es cuando nosotros estamos ya muy preparados para ir acogiendo la buena noticia del Señor. Jesús le da gracias a Dios y le dice gracias porque este mensaje va a ser muy especial para la gente sencilla, la que no depende de nada, la que está muy en la Galilea, y sobre todo, eso es algo que a Dios le parece bien. Entonces, bueno, ese es el inicio del Evangelio. Yo quiero que hasta ahí nosotros podamos tener algo claro, ¿no? ¿Cómo está mi sencillez? ¿Cómo, cómo me siento yo ante Dios? ¿Qué tan dispuesto, qué tan sencillo está mi corazón? A pesar de que tenga 1000 títulos, yo qué tan sencillo estoy para recibir las buenas noticias de Dios. Quiero terminar este evangelio con la última parte, que es el sumo extracto del evangelio de Jesús. Jesús en la oración termina diciendo: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo pues más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso se dice que la fe es un don. Y dice algo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Esto es sumamente importante. ¿Cansados y agobiados de qué? ¿Qué pasaba en ese momento allá en la Galilea donde Jesús estaba predicando? Sucedía que la gente de Galilea era una gente que se consideraba que no tenía acceso a Dios, porque el que tenía acceso a Dios era el que podía leer, aprender y repasar la ley de Moisés, los 10 mandamientos y más de 600 leyes que habían sacado a partir de eso. Y entonces un pobre que no sabía leer o que no tenía acceso a la ley, pues básicamente era una persona que no tenía acceso a la santidad, a la gracia de Dios. Y esas personas eran personas que siempre se sentían culpables y eran personas que creían que su pobreza era toda una desgracia porque Dios los estaba castigando. Y no solamente ellos creían eso, sino que los fariseos y todos los letrados, ellos tenían la convicción de que si esas personas estaban así, obviamente, decían ellos, obviamente era porque no tenían acceso a la ley y no la podían cumplir. Entonces a Dios le disgustaba eso. Entonces, obviamente, esas personas que eran pobres eran descartados, como diría el Papa hoy en día, descartados, desechados, no solamente por la sociedad, sino por Dios. Porque, y decían los letrados y los fariseos, decían: hombre, si Dios los tiene así, nosotros, ¿para qué los vamos a cuidar? ¿Sí? No sé si se parece un poco a nuestra realidad hoy en día, pero tal vez no lo pensemos así, pero si está fregado, pues que se termine de fregar. Oigan, vengan a mí todas esas personas que están cansadas y agobiadas.
que han sido marginadas, que han sido descartadas. Vengan a mí. Este mensaje que yo les traigo es bueno, es una buena noticia. Este mensaje no necesitan aprender muchas leyes ni cumplirlas. Este mensaje es un mensaje que se acoge especialmente por esa gente sencilla, esa gente que tiene un corazón demasiado sencillo, que no depende tanto de las cosas externas, sino que está a la expectativa de recibir cualquier cosa buena que le den. Y por eso los seguidores de Jesús eran básicamente la gente más humilde y más sencilla. Y notamos en el transcurso de los evangelios que a Nicodemo, que era un poco más letrado, le costaba, lo seguía de noche. Y esas personas que tenían muchas seguridades, pues les costaba mucho, nos cuesta mucho. Y por eso los seguidores de él eran los más pobres. Esas personas que no tenían nada que perder, que tenían el peso de la ley de Moisés encima, y sencillamente ellos, esta noticia que Jesús les daba, les parecía la mejor. Y Jesús les decía, vengan ustedes que están cansados y agobiados, vengan a mí, que yo los aliviaré. Entonces no sé hoy si esta invitación puede ser para nosotros o no. No sé. No sé dónde estamos buscando nuestras seguridades, porque depende de eso, es que este mensaje nos puede llegar o no nos puede llegar. Yo sé que estoy siendo un poco duro, pero es importante que todos nos cuestionemos. Y no es que salgamos a regalar lo que tenemos o salgamos a quitar los títulos de las paredes, no. Es que eso tiene la menor importancia ante la buena noticia de Jesús. Es que nosotros nos volvamos más sensibles y nos volvamos más, más conscientes de lo que quiere ese Señor al que nosotros seguimos. Jesús dice, porque tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Estamos hablando del yugo y la carga de la ley. Esas son cargas pesadas. Eso es como cuando alguien llega a la iglesia hoy en día y lo ve mal vestido y entonces nosotros enseguida tratamos de descartarlo, ¿no? Pero si no tiene más ropa, pero si está mal vestido, pero si estaba en lo que estaba y le nació llegar donde el Señor porque lo necesitaba. Nosotros a veces nos arreglamos mucho porque pensamos que así vamos a agradar más a Dios. En cambio, el que lo necesita llega como está. Y a veces nos molesta, por ejemplo, acá que los turistas vengan así todos en chores y la cosa y tal. Pero si lo necesitan. No, pero es que, ¿cómo así? ¿Cómo no se van a ir a cambiar? No se metan en la vida de nadie. ¿Cierto? Como que dejémoslos. ¿No será que tiene envidia más bien porque usted quería venir en chor y le tocó vestirse? O algo así. ¿No? A ver, esas cargas que nosotros le ponemos a nuestros hijos. Pensemos en esas cosas, ¿no? Esas cargas emocionales. Es que usted es el hombre de la casa. O, por ejemplo, el pobre niñito de 9 años estaba pensando en jugar y le están diciendo que ya tiene que trabajar y ser responsable con otras cosas que todavía no son para él. Y no sé, ya está un pelado pensando en su plena adolescencia, está pasando por su momento más chévere de la vida, está tratando de disfrutarlo y nosotros estamos metiéndole cargas porque es que a mí a esa edad me tocó más duro y este pelado se ve como flojo y, hombre, vamos a ponerle en esas. ¿Será que Dios nos está a nosotros como que nos ve como, uno piensa que Dios lo ve a uno feliz y uno enseguida mismo se culpa y inconscientemente como lo enseñaron a uno así, uno enseguida empieza como que, miércoles, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿No? Eso pasaba cuando a mí me prestaban el carro que estaba pelado, entonces me prestaban el carro y yo como que, uy, no, esto está muy bacano, pero yo como que me voy a estrellar porque, o sea, ya uno le empieza la culpa y empieza a meterse en ese cuento y, no, imagínense, mi papá me ve tan contento, mi mamá me ve tan contento y terrible. Y uno como que no se cree que todo está bien.
Porque claro, como a mi papá le tocó pesado, de alguna manera a mí me lo dan todo, pero me lo echan en cara y me lo sacan a relucir de otra parte, y yo me voy creando con una culpa terrible. Y eso puede ser un ejemplo de muchas cosas de lo que nos pueden estar sucediendo, ¿no? Entonces, no solamente la iglesia pone cargas, es como en la iglesia los curas nos ponen cargas a veces innecesarias, nosotros también ponemos en la casa cargas innecesarias. Porque es que la felicidad no puede ser así. Entonces nos han enseñado de una manera absurda como que la cruz de Jesús es el sufrimiento de la vida misma. Y cosa totalmente errónea y que rechazo aquí abiertamente, porque claramente el extracto del Evangelio de hoy está diciendo, mi carga es ligera y mi yugo es ligero, mi yugo es llevadero. O sea, cuando la vida se nos hace tan sencilla, ¿por qué pensamos que Dios nos está poniendo cargas? Obviamente, cuidar todo lo que tenemos y atesorarlo y hacerlo crecer, eso es una carga terrible. Y medio compartir lo que me sobra, eso es terrible. Eso es parte de nuestra cultura, pero no es la buena noticia del Señor. Claramente Jesús lo está diciendo. Mi carga es ligera y mi yugo llevadero. Vengan, vengan que yo les voy a mostrar cómo vivir de la manera más simple, más sencilla. La iglesia y la sociedad, la iglesia por justificar muchas de sus riquezas, obviamente también entra en esa dinámica. Nosotros los sacerdotes también por justificar muchas de nuestras comodidades y nuestra zona de confort, también queremos poner cargas. Y entonces condicionamos los pecados, el perdón de los pecados. Tienen que hacer cuántos Padres Nuestros y cuántas Ave Marías. Y uno a veces cuando abre los ojos y el pecado es muy grande, uno dice, bueno, reza el rosario, porque el pecado estuvo berraco. No, vaya a misa, porque y Jesús no está diciendo eso. O cuando le dan a uno un regalo de pelado, ¿no? Le dan a uno el regalo, le dan un cipote, regalo bien bacano. Bueno, eso sí, pero lo cuida, pero tal cosa, pero ya sabe, su papá se lo dio con mucho esfuerzo, ¿yo? Entonces uno piensa que Jesús está, Dios está así como a la expectativa de que, uy, está muy feliz, oiga, ojo, ¿por qué? Ya sabe, la cruz es dura, es pesada. Hombre, quitémonos esa vaina de la cabeza y de nuestra conciencia. Quitémonos estas culpas tan terribles con las que nosotros caminamos, esas creencias tan absurdas y tan poco cristianas. Y bueno, como a nosotros nos quedaron así, entonces pues nosotros también imponemos eso y seguimos de generación, pero tenemos que ya empezar a cortar esto, ¿no? Que nos quede muy claro. Lo que está proponiendo Jesús en sus enseñanzas es un estilo de vida simple y sencillo. Es amor, es amar incondicionalmente, es tener lo necesario, que vivamos bien, claro, que si podemos tener, vamos a compartir más. La carga y el yugo que Jesús propone es básicamente como el motor de un avión. Es muy pesado, pero es necesario para volar. La vida misma en sí ya trae muchos dolores y muchas cosas duras y Jesús dice, yo que me voy a poner más cargas y más yugos. Jesús dice, ámense, ámense los unos a los otros. Así como yo los amo, ámense. Ya, compartan. Oiga, si le está yendo bien, alégrese y busque que haya más bien. A la mujer adúltera, no, qué perra esa vieja, no, terrible. No la apedrearon, pero usted es una perra, tenga cuidado. No, oiga, mija, tranquila, yo no la condeno, ni la juzgo. Sencillamente, haga su vida más sencilla. No se la complique, no se la enrede. Hágala más sencilla. Jesús dice, aprendan de mí, soy manso y humilde. Van a encontrar descanso para sus almas y no se les olvide eso. Oigan, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No sé si nos quedó claro eso. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Sí? Hagan de cuenta que la carga de Jesús es como la ropa que uno anda por la calle, es el peso de la ropa que uno anda por la calle, ¿no? O sea, vístase para que no le dé frío, ni ese peso de la ropa
de los zapatos, es básicamente el peso de la cruz. Yo los invito a que en un momento de silencio pensemos en todo lo que tenemos que empezar a despojarnos, que no hace parte de lo que Jesús nos ha invitado a cargar en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de tantas cargas de culpas, de creencias. Básicamente eso era esas eran las grandes cargas de la gente de Galilea, de la gente sencilla del pueblo de Israel. Pensar que porque eran pobres era porque Dios los tenía apartados, porque ellos no podían cumplir la ley. Que nos hagamos más conscientes de que somos seguidores de Jesús. Los quiero invitar para que de ahora en adelante miremos a Jesús no como ese papá o ese señor regañón o ese profesor o ese jefe, sino como ese gran amigo que nos entiende, que nos escucha, nos perdona, que nos ama, que tiene una mirada tranquila y sencilla sobre nosotros. Entiende lo que hemos vivido y lo que vivimos. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Ojalá todos podamos repetir esto para que no se nos olvide. Jesús me dice, mi yugo es llevadero,